Un viaje al país del incienso. Hatshepsut era bella y bien dotada, aunque ciertamente poco sabemos de su personalidad. Algunos la presentan como un monstruo de carácter, mientras que otros no ven en ella más que un juguete en manos de la nobleza ambiciosa de poder. En todo caso, nunca salió a campaña y al cabo de 20 años de reinado Egipto había perdido prácticamente las posesiones de Siria. Pero de su gobierno destaca una singular expedición hacia el Punt, al sur del Mar Rojo, país envuelto en leyendas y tierra de incienso. Se pasó primero del Nilo al Mar Rojo por un canal y después se puso rumbo hacia el sur, hasta que llegaron a un poblado. Allí los egipcios se esforzaron en poner de manifiesto sus intenciones pacíficas e hicieron lo mismo que nuestros actuales exploradores, es decir, ofrecieron presentes, y cuando ya se conocieron se estableció un activo comercio. Los barcos egipcios se cargaron de oro, plata, piedras preciosas, ébano y otras maderas, marfil y pieles de leopardo y pantera, y sobre todo de monos, pero el producto más notable del país era la resina, empleada como incienso. Para obtenerlo en su país, los egipcios se llevaron 30 árboles de mirra con la tierra que envolvía sus raíces que Hatshepsut mandó plantar en las terrazas del maravilloso templo de piedra que había hecho construir en honor del dios Amón, en la orilla occidental del Nilo, más arriba de Tebas. El relato de la expedición al Punt está grabado en los muros de este templo, pero tal inscripción no presenta el viaje como uno comercial ordinario. ¿Cómo es que el faraón que recibía presentes de todos los países del mundo pudo comprar cosa alguna a un pueblo bárbaro? El incienso que los egipcios habían traído se llamó tributo del rey del Punt, y se escribió que los jefes del pueblo prestaron sumisión con la cabeza baja y besaron el suelo a los pies de la reina implorándole paz. Durante el reinado de Hatshepsut se levantaron muchas construcciones. Su templo del acantilado en Der el-Bahiri, cerca de Tebas, es una de las más bellas realizaciones de la arquitectura egipcia. El templo de Deir el-Bahiri, situado en la parte occidental de Tebas, fue adornado con maravillosos bajorrelieves en color. Las paredes del templo, de las terrazas, nos presentan, por ejemplo, la reina del Punt, o sea, el legendario Ofir, en medio de un cortejo lleno de esplendor y encantos singulares. Un espectáculo jamás visto debió ofrecerse a los tebanos cuando, después del viaje feliz de regreso de la expedición, un raro grupo de gentes de Punt, con los maravillosos productos de su tierra, entraron en el palacio de la reina Hatshepsut. Le hice un punt en su jardín, como él me había ordenado, exclama jubilosa la soberana, refiriéndose a los árboles de mirra para la terraza del templo del dios. Siglos más tarde, restos de raíces resecas han sido halladas por los sabios exploradores egiptólogos entre las arenas cálidas y amarillentas del templo de Deir el-Bahiri. La historia se internacionaliza. Tutmosis III, memoria en 3 continentes. Las circunstancias con que terminó el reinado de Hatshepsut son bastante oscuras. ¿Fue eliminada por un golpe de estado o se dispersaron sus partidarios después de su muerte? Nada se sabe. La venganza de Tutmosis III persiguió siempre la memoria de Hatshepsut. Sus estatuas en el templo de Deir el-Bahiri fueron mutiladas y los trozos arrojados a una cantera vecina. La victoria política de Tutmosis III significaba la derrota del partido pacifista, como se vio enseguida. A los 75 días de su ascensión al trono, el faraón lanzó su ejército sobre la región de Suez. Su majestad marchó inmediatamente al país de Jaari para acabar con los traidores que allí había y recompensar a quienes le eran fieles. Tutmosis III fue una de las más grandes figuras de la larga serie de reyes de Egipto. Tras 17 expediciones a Siria y algunas otras a Nubia, extendió y consolidó sus dominios desde el Éufrates al norte hasta la Cuarta Catarata al sur, aumentó el poderío naval de Egipto, mandó sus naves hasta las islas del Egeo e incluso el rey de Chipre fue reducido a la condición de vasallo suyo. Sin embargo, los egipcios nunca fueron un pueblo de grandes navegantes, carecían de elementos indispensables, tripulaciones entrenadas y madera para la construcción naval. Para su navegación de cabotaje utilizaban sus pesados barcos fluviales, pero con ellos no podían aventurarse en alta mar. Además, los egipcios no eran lo suficientemente atrevidos como para ser buenos marinos, tenían miedo al mar y por eso dejaban a los extranjeros que se ocuparan de su tráfico marítimo, sobre todo los fenicios, que se ganaron la confianza y fueron los que gobernaban la flota egipcia. A Egipto llegaban mercaderías de todos los países, oro, piedras preciosas, ébano, incienso, ricas telas de Fenicia e incluso puras sangres para las caballerizas reales. Innumerables negros y prisioneros de guerra sirios fueron conducidos a Egipto y sometidos a una vida de esclavos al servicio del faraón.
Al cumplirse los 30 años de su reinado, Tutmosis III levantó 2 obeliscos y más tarde otros 4 para conmemorar nuevos jubileos, 2 en el templo de Karnak, 2 en Deir el-Bahari y 2 ante el templo de Ra en Heliópolis. Ninguno de ellos se encuentra hoy en el lugar donde los erigieron. 2 han desaparecido. El remate de otros se encuentra en Estambul, sobre un pedestal que perpetúa la memoria de Teodosio el Grande. Otro fue llevado a Roma y puede admirarse en la plaza de Letrán, y los otros 2, el emperador Augusto los trasladó a Alejandría, en donde más tarde los árabes le dieron el apelativo de agujas de Cleopatra, aunque nada tengan que ver con esa atractiva reina. Uno de estos 2 obeliscos fue regalado por Mehmed Ali, soberano de Egipto, al gobierno inglés, y se levanta hoy ennegrecido por los humos londinenses a orillas del Támesis. El otro está en Nueva York. Estos imponentes monolitos proclaman la gloria de Tutmosis III, el conquistador de la tierra, en las 4 grandes ciudades del Viejo Mundo. La personalidad de Tutmosis III despierta mayor interés que cualquier otro rey del antiguo Egipto, exceptuando a Ecnatón. Se nos muestra como un monarca enérgico e infalible, un político sagaz y uno de los mayores capitanes de la historia. Anteriormente nunca había existido hombre alguno que tuviera en sus manos la suerte de tantos seres. Su genio era semejante al de Alejandro o al de Napoleón. Tutmosis III fue el creador del primer imperio mundial. Amenofis III y el primer comercio mundial. En cuanto expiró Tutmosis, se desencadenó la tempestad. Los sirios se sublevaron en masa contra su hijo y sucesor, Amenofis II, pero como atestigua la leyenda de un monumento de Karnak, el joven rey derrotó al enemigo. Su nieto y segundo sucesor, Amenofis III, no era hombre de guerra, prefería disfrutar de las ventajas de la paz y de los goces de una cultura refinadísima al lado de su mujer, Ti. Y como el prestigio del faraón ante los pueblos era tan grande, Amenofis III pudo permitirse ese lujo sin temor alguno. La paz favoreció los intercambios comerciales y culturales con los demás países. El siglo XV a.C. es el periodo de la historia en que existe un verdadero comercio mundial. La civilización del Nilo y de los países del Tigris y del Éufrates entraron en contacto. Por otra parte, la influencia de la cultura egipcia no se extendió solamente por las islas del este del Mediterráneo, sino también por el continente griego. Se imitaron tanto en Grecia como en Micenas la arquitectura y las artesanías egipcias, y de ello hay claras muestras en las inscripciones prehistóricas de Creta, de indudable influencia egipcia. De todos los rincones del mundo antiguo afluían riquezas a Egipto, y la prosperidad del país alcanzó proporciones inauditas. Tebas era la ciudad más monumental de la antigüedad. Las relaciones comerciales cada vez más estrechas con el extranjero tuvieron como consecuencia que los faraones abandonaran su desdén hacia los más poderosos de la tierra. Se poseen documentos de más alto interés que atestiguan cambios de notas muy frecuentes entre Amenofis III y su hijo y sucesor, Amenofis IV, por un lado, y los soberanos de Babilonia, de Nínive y otros estados asiáticos, por otro. Los documentos en cuestión recogen una correspondencia, las célebres cartas de Amarna, tablillas de piedra escritas con caracteres cuneiformes babilónicos. Se las denomina así por el lugar en donde fueron descubiertas, el Amarna, Egipto central, a 480 kilómetros al sur del Cairo. Amenofis IV había establecido allí su residencia, y es de suponer que cuando abandonó Tebas por su nueva capital trasladó los archivos políticos de su padre. El archivo de Tel el Amarna. Las cartas de Amarna fueron descubiertas en 1888 por casualidad. Una campesina que cavaba sobre unos montones de escombros en busca de algo que pudiese servir de abono para su campo, descubrió numerosas cajas de madera carcomida llenas de tablillas de piedra. Este hallazgo le valía más que el mejor de los abonos, pues los turistas pagaban bien las antigüedades. Después, para sacar más dinero de estos hallazgos, los campesinos egipcios rompieron las tablillas mayores y las vendieron por trozos, pero la intervención del gobierno de Egipto consiguió salvar alrededor de 350 tablillas que fueron a parar a los museos de Londres, El Cairo y Berlín. Los autores de estas cartas se comportan como perfectos diplomáticos. Sus majestades se tratan siempre con la frase hermano mío y establecen lazos matrimoniales para reforzar la unión de los reinos vecinos. Así, Amenofis III obtiene la mano de una princesa de un reino del Alto Éufrates, en Mesopotamia septentrional, después de insistir en su petición hasta 6 veces. Si hemos de creer al hermano de la princesa, un personaje que llevaba el sonoro nombre de Dusrata, que relata este cortejo obstinado en una carta a Amenofis IV. Más tarde, Amenofis III, que por ese tiempo ya era de edad avanzada, se casó con una hija de Dusrata. A la muerte del rey, su hijo Amenofis IV heredó el trono y a la joven viuda.
La amistad entre el suegro Dusrata y el yerno se asentaba sobre la base sólida de regalos mutuos. Del país del Éufrates llegaban briosos caballos, carros, telas primorosas, platas, joyas y preseas. El donador esperaba recibir regalos de igual valor. Si la contrapartida no llegaba, se pasaba aviso de no mandar más presentes hasta que la otra parte hubiera ofrecido los suyos. La sed de oro de los reyes asiáticos era insaciable. El rey Dusrata supo por los embajadores que en Egipto había tanto oro como polvo en el suelo. Ciertamente las minas de Nubia producían mucho, pero tal afirmación era un poco exagerada. Desde que Amenofis III pidió la mano de la hija de Dusrata, el futuro suegro reclamaba oro en cada carta, oro para sellar la amistad entre los dos soberanos, oro para pagar la dote de la joven prometida. Pide 10 veces más oro que el que ha recibido mi padre, pero añade la carta, hay mucho o poco, aunque hubiera el mínimo que se pudiera imaginar, colmaría mi alegría. Los presentes del faraón vinieron al fin, y Dusrata llegó al colmo de su alegría. Escribió: he dispuesto fiestas para la llegada de tus regalos, mas cuando examinó los presentes ante la corte, ¡qué desilusión! No había oro. Todos lloraron amargamente y el pobre futuro suegro sintió encogérsele el corazón y quedó sorprendido por la conducta de su hermano. Naturalmente no podía ceder su hija a Amenofis antes de que éste no se hubiera redimido con ricos presentes que rehabilitaran a su hermano ante los ojos de sus hombres. Esta carta tuvo consecuencias favorables para su majestad Dusrata. En la embajada siguiente, la generosidad del faraón le llenó de felicidad, y la princesa fue llevada inmediatamente a Tebas, y dice el faraón: mi corazón se alegró cuando la vi. Regateos diplomáticos. Así pues, todo iba bien. Cuando Menofis, ahora ya muy anciano, cayó enfermo, su suegro le envió una estatua de la divinidad asirio-babilónica Istar, diosa del amor y de la vida, para que lo protegiera en la enfermedad, y con el deseo de que Istar concediera a Menofis una vida de 100.000 años. Pero el suegro nada dejaba al azar, y rogó a Menofis que no se le olvidara devolver la estatua, pues Istar es mi diosa, y no la diosa de mi hermano. Amenofis III hizo también proposiciones de matrimonio a la corte de Babilonia, que el rey aceptó a condición de obtener como contrapartida la mano de una princesa egipcia y recibir oro, tanto como fuera posible, para decorar el nuevo palacio que estaba construyendo. Pero el faraón tenía su amor propio, y respondió a su hermano que nunca jamás hasta entonces había sido concedida una hija del rey de Egipto un vasallo extranjero, lo que no fue muy del agrado de su majestad babilónica, que manifestó ruidosamente su disgusto, pero al mismo tiempo el ingenuo rey de Babilonia aseguró al faraón que se contentaría con otra egipcia, con tal que fuera bella, si Amenofis proclamaba que era hija del rey, pues nadie se atrevería a poner en duda la palabra de faraón. Pero, continúa la carta, si no me dieseis una mujer egipcia, ni me mandaseis oro a continuación, perderíais mi trato de hermano, mi amistad, y conservaría aquí a la mujer que os iba a enviar. El faraón le mandó oro, pero demasiado tarde. Aunque se trataban de 3.000 talentos, su majestad babilónica respondió que no puedo aceptar el presente, os lo devuelvo, no os daré mi hija por esposa. El faraón se apresuró a enviar ricos presentes a su hermano, lechos, sillas y muebles con incrustaciones de oro y plata para adornar el nuevo palacio, y prometía mandarle muchas otras cosas más, todo lo que tiene valor a vuestros ojos, después que la princesa hubiera llegado a Egipto. Algunas nubes ensombrecieron la amistad con los reyes babilónicos, sobre todo cuando el faraón no mandó todo el oro que deseaban, o averiguaron que el oro egipcio era de pocos quilates y no valía ni la cuarta parte de lo que pretendía el faraón. En verdad, no andaba éste acertado haciendo tales cosas, y debía comprender que le interesaba mucho más ser respetado por su riqueza, pues exponía a perder su amistad con los reyes de los países vecinos. Templos funerarios. Amenofis III fue un gran constructor, a quien debemos uno de los más bellos monumentos egipcios, el templo de Luxor. También construyó para él un magnífico templo funerario a orillas del Nilo, cerca de la capital, y lo decoró con suntuosidad inaudita. Mas, por desgracia, esta obra de arte fue arrasada, como tantos otros templos y soberbios palacios que cubrían en otro tiempo todo el país situado entre el Nilo y las montañas abruptas de Libia. Siglo y medio después de su construcción, el gran templo de Amenofis fue demolido por otro faraón que empleó los materiales en la construcción de su templo funerario. El gran arqueólogo inglés Flinders Petrie encontró entre las ruinas de este templo una piedra conmemorativa que en otro tiempo formaba parte del templo de Amenofis III. Del suntuoso templo de este no subsisten hoy más que las monumentales figuras conocidas con el nombre de colosos de Mnemon, que guardaban la entrada del templo. Estos colosos tienen tales dimensiones que un hombre de talla normal puede sentarse con facilidad sobre una de sus